Me pasaría más tiempo cantando con ustedes. Dios es triuno, aleluya, en mi espíritu. Amén, si le crees y recibes. Hermanas que dicen que no se le escucha la voz. Dios es triuno. Amén. Tu disfruto de él. Puedes, hermanos. Dios es. Si le crees y recibes en tu ser, ¿qué va a pasar? Una más, disfrutemos al Dios triuno. Dios es triuno, aleluya, aleluya, por el Dios triuno. Amados hermanos, estamos llenos de gozo aquí, que el Señor nos ha convocado de nuevo a este tiempo lleno de disfrute. ¿Han disfrutado ustedes estos últimos 6 años de estas escuelas de la verdad que hemos tenido? Ya pasaron 6 años. Pasaron 6 años y este año número 6 será nuestra primera graduación. Alce la mano todos los que se van a graduar. Alabado sea el Señor. Claro, se va a graduar de este tramo, pero todavía la vida cristiana, nuestra jornada no se termina. Estamos terminando esta para empezar otra. Estamos llenos de gozo en el Señor, que nos haya conducido en su amoroso pastoreo hasta el día de hoy. Y el tema de esta escuela de la verdad para este año, vamos a repetirlo todos juntos de nuevo, sin ver. ¿Cuál es el tema? Muy bien. Este asunto y los primeros mensajes van a estar centrados en el Dios triuno, y los últimos mensajes van a estar enfocados en la persona y obra de Cristo. Este primer mensaje, vamos a leer todos juntos el título para empezar rápidamente a sumergirnos en esta verdad capital, esta verdad tan crucial que es la del Dios triuno. Leemos juntos el título. Dios es triuno, según es revelado en la Biblia. Entonces subraya allí, Dios es triuno. La segunda palabra que quiero que subraye aquí es revelado. Y lo tercero, Biblia. Por eso esta se llama escuela de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la Biblia. Entonces, vamos, hermanas, a leer el punto Romano 1. Ok, como solo leyeron las hermanas que están allá atrás, les vamos a dar otra oportunidad. ¿Está bien? ¿Listas, hermanas? Adelante. Amén. ¿Saben por qué es importante? Ok, ya sé por qué no leyeron tan rápido, porque el primer bosquejo no tiene puntos romanos. Tal vez es... Bueno, pero ahora pongamos ahí, punto romano 1, todas las negritas, punto romano 1, punto romano 2, 3, 4, 5 puntos romanos tiene nuestro bosquejo. ¿Está bien? Entonces, hay un solo Dios en el universo.
¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Lo primero en este universo es Dios. De hecho, Dios estaba ahí antes de que el universo fuera creado. Y yo quisiera gastar un poquito de tiempo en este asunto. Si lo primero en este universo es Dios, es lo primero que a todos aquí debe interesarnos. Conocer a este Dios, conocer lo que Él desea, relacionarnos con este Dios. Eso es lo que le da significado a nuestra existencia. Lo primero en este universo no es mis estudios. Lo primero en este universo no es mi familia. Lo primero en este universo es Dios. Entonces déjenme mostrarle eso con la Biblia. Leamos Génesis 1:1. Algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Los que se van a graduar. ¿Qué tal si uno de los que se va a graduar se para y nos dice este versículo de memoria? A ver, uno de los valientes. Sí, anímelo, dígale. Amén. En el principio creó Dios. Así que antes de la creación del mundo, ¿quién estaba ahí? Entonces, lo primero en ese universo es Dios. Muy bien, pero hay otro versículo que también nos habla del principio. Y ese, a ver, una de las hermanas, o si quieren así como se ponen de pie juntas, de memoria. Juan 1:1. Adelante. Amén. Gracias, Ángela. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que en el principio, ¿quién estaba ahí? Dios. Lo primero en ese universo es Dios. Pero estos dos principios que hemos leído aquí, Génesis 1:1 y Juan 1:1, son dos principios diferentes. Son dos principios diferentes. Según Salmos 92, hay dos eternidades. ¿Cuáles son esas? La eternidad pasada y la eternidad futura. ¿Correcto? Esta eternidad pasada no tiene comienzo. No tiene comienzo. Pero sí tiene un fin. ¿Cuándo termina la eternidad pasada? Termina cuando comienza el tiempo. Cuando comienza el tiempo. Aquí terminó la eternidad pasada. Entonces nosotros vivimos ¿en qué era vivimos hoy? Vivimos casi al final donde se va a terminar el tiempo. Vivimos por aquí más o menos. Desde que el hombre existió, todo eso es el tiempo. Desde que Dios creó al hombre es el tiempo. Ya voy a volver un poquito más allá. Pero el punto aquí es que nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros no vivimos en la eternidad pasada. Nosotros no vivimos en la eternidad futura aún. Nosotros vivimos en este puente llamado tiempo. Este puente que une la eternidad pasada con la eternidad futura, ¿cómo se llama? Tiempo. Ahí vivimos nosotros. ¿Cuándo se acabará el tiempo? Aquí en la era de la gracia.
Luego viene aquí 1000 años. Este es el milenio. Y aquí se termina el tiempo y comienza la eternidad futura. Este sí tiene comienzo, pero ya no tendrá fin. Así que la eternidad pasada no tiene comienzo, pero tiene fin. ¿Cuándo finalizó la eternidad pasada? Cuando comienza el tiempo. Luego se termina el tiempo, comienza la eternidad futura, la nueva Jerusalén está aquí y nunca más habrá fin. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Juan 1:1 está en la eternidad pasada. El principio, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso es la eternidad pasada. Pero cuando Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es el principio del tiempo. Entonces quiero preguntarle, ¿para qué Dios creó el tiempo? Dios creó el tiempo para llevar a cabo lo que Él se propuso en la eternidad pasada. El tiempo existe para llevar a cabo el deseo del corazón de Dios en la eternidad pasada. Ahí fue concebido este deseo. Ahí fue concebido su propósito. Y ahora en el tiempo Él lo está llevando a cabo. Por eso usted y yo existimos, para llevar a cabo el propósito de este Dios triuno. Ahora sí, vamos a desglosar un poquito más entonces Génesis 1:1. Génesis 1:1, desde ese mismo principio, desde ese versículo, nos deja ver que Dios, el Dios nuestro, el único Dios, es triuno. Vamos a enfocarnos en dos palabras. En el principio creó. El Dios que se revela ahí en Génesis 1:1 es el Dios que es tres, pero que es uno. Triuno. Eso es lo que significa triuno en latín. Significa 3-1, no 3 en 1. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios no es 3 en 1, Dios es triuno, 3-1. Entonces, en Génesis 1:1, espero que no se vaya confundiendo con todo esto que estoy escribiendo aquí. Espero que esto ayude. En Génesis 1:1 dice, creó, ¿cierto? Creó, ¿es singular o es plural? Singular. Entonces, eso entraría aquí, en el 1. Creó. Y Dios, creó Dios. ¿Ese Dios ahí es plural o singular? Dios en Génesis 1:1 es Elohim, que significa poderoso o el poderoso. Pero Elohim es un sustantivo plural. Es un sustantivo plural. Silla es un sustantivo, pero cuando usted le pone la S, sillas, se convierte en plural. O sea que el Dios que está en Génesis 1:1, Elohim, indica pluralidad. Por lo tanto, el Dios que se revela desde el comienzo de la Biblia en Génesis 1:1, ¿es plural o singular? Elohim pertenece al 3, es plural, pero creó está en singular. Entonces le pregunto, ¿qué Dios es el que creó el universo? ¿Plural o singular?
usted tiene que decirme el Dios triuno. Nuestro Dios desde Génesis 1:1 se revela a nosotros como el Dios triuno. Entonces déjeme completar mi frase. Lo primero en este universo es Dios. Y este Dios es triuno. Entonces no deje que nadie le confunda de otra manera. Cuando le digan Dios es tres, usted dice es uno. Y cuando le digan Dios es uno, usted dice tres. Si le dicen Dios es tres, usted dice, ahí dice creó, es uno. Pero si usted le dicen, ok, solo es uno, usted dice, no, Él es Elohim, Él es tres. Y déjeme mostrarle un poco más de versículos para demostrar esto. Leamos el versículo 26. Bueno, antes de eso, ya vamos a entrar en el versículo 26. Entonces, este Dios triuno es el creador del universo. De hecho, Dios, por definición obvia, significa creador del universo. Pero también Él es el gobernante de este universo. Leamos entonces el siguiente versículo, Apocalipsis 22:1. Cuando todos lo tengamos, vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? ¿Listos? Fuerte. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente, que salía muy bien. Ahora de aquí en adelante, todos los versículos que yo le voy a dar, el ejercicio que vamos a practicar juntos es identificar en esos versículos dónde está el Dios triuno. ¿Dónde están los tres? ¿Y dónde está el uno? Ok. Ese versículo nos habla de un trono. ¿Cierto o no es cierto? El trono nos habla de gobierno. Así que el Dios nuestro, que es triuno, es el gobernador de este universo. Entonces, en ese versículo, ¿dónde está el Padre? Cuando nos referimos a los tres, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu, ¿verdad? ¿Dónde está el Padre ahí? En Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el Hijo? Cordero. ¿Y dónde está el Espíritu? ¿En dónde? En el río. Muy bien. Entonces, ¿está el Dios triuno en ese versículo, sí o no? Sí. ¿Dónde es que son uno? ¿Cuántos tronos hay para los tres? ¿Cómo se sientan todos los tres en un trono? ¿Por qué? Porque son uno. Así que en el trono vemos el uno. Pero Dios, el Cordero y el río están ahí en su Trinidad divina. Entonces pregunto, jóvenes, ¿quién es el que se sienta en el trono y gobierna este universo? Dígalo más fuerte. Espero que ninguno de ustedes de aquí en adelante sea engañado. Ninguno de nosotros aquí debemos ser engañados en cuanto a esta verdad capital. Nuestro Dios, el creador del universo, el que gobierna este universo, es triuno. Alabado sea el Señor. Ok, entonces ese es el punto romano 1. Dios es el creador del universo, Dios es el gobernador del universo. Hermanos, leamos por favor el punto romano 2. Excelente. Entonces, este Dios triuno tiene un Dios es un Dios de propósito.
Y esto, hermanos, particularmente a mí me toca mucho. A mí me toca mucho porque Dios no hace nada porque Él está aburrido. No es que estaba en el universo en la eternidad pasada y ¿qué hago para divertirme? Voy a hacer un planeta. No es así. Dios lo hace todo porque tiene un propósito. Usted y yo fuimos creados por el propósito eterno de Dios. Nuestra vida tiene propósito. Nuestra existencia tiene propósito. Ya que fuimos concebidos en el corazón de Dios, nosotros tenemos la meta del propósito eterno de Dios. A veces podemos creer que nuestra vida es tan tiene poca importancia. Y a veces nosotros podemos vivir sin darle a nuestra vida la importancia adecuada. El día que nosotros conocemos el propósito eterno de Dios, ese día nuestra vida llega a ser igual de valiosa como Dios la ve. Yo espero que usted de aquí en adelante valore su vida como Dios lo hace. Por eso necesitamos conocer cuál es el propósito de este Dios triuno. Y eso es el versículo 26 de Génesis capítulo 1. Vamos allá. En Génesis 1:26 se revela el propósito eterno de Dios. ¿Lo tenemos? Yo creo que los graduados, ¿verdad? Ellos ya saben esto de memoria también. ¿Qué tal si se levantan 3 hermanos de acá de los graduados y 3 hermanas de acá y nos recitan este versículo? Como es un poco largo, dejemos que lo busquen, ¿está bien? Búsquenlo en la Biblia, 3 y 3, y lo leen juntos. Adelante, adelante, rápido. Ajá. Muy bien, ¿lo tienen ahí? Hermanas, acá ustedes algunas. Génesis 1:26. Muy bien, adelante. Entonces, amén, amén. Había uno aquí que se sabía casi de memoria bien, ¿eh? Muy bien. Ese versículo es crucial. ¿Qué significa esa palabra entonces? Después del Señor haber creado, ¿no?, todos los animales, toda la hierba del campo, los árboles, haber redecorado esta tierra que fue dañada por la rebelión de Satanás, dice entonces. O sea, en otras palabras, es como una vez que ya preparé todo, ahora sí voy a lo principal. El hombre es el centro de la creación de Dios. Es el centro del propósito eterno de Dios. Eso es lo que significa entonces. Entonces dijo, ¿pertenece al 3 o al 1? Dijo, ¿es singular o plural? Singular. Dijo. ¿Pero qué dijo? Hagamos, otro verbo. Hagamos, ¿pertenece al 1 o al 3? Ven, ya están teniendo ojos para ver al Dios triuno en todos los versículos, ¿verdad? Hagamos. Entonces este dijo, es el único Dios. Pero este hagamos, en su obra, el estrés. En el hacer, el estrés. Entonces le puedo preguntar, ¿quién dijo? ¿El Dios triuno? ¿Quién hizo? A ver, otra vez le voy a preguntar, ¿quién dijo? El Dios triuno. ¿Quién hizo? El Dios triuno.
Ya, yo creo que ya están claros estos hermanos, ¿verdad? Hagamos al hombre. Ahí va otra. A nuestra. ¿Dónde pertenece nuestra? ¿Al 3 o al 1? Imagen. ¿Cuántas imágenes tiene ese nuestra? Una. Entonces él está en un concilio. El Padre, el Hijo y el Espíritu, una vez que van a crear al hombre, dicen, hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu están conversando, hagamos al hombre a nuestra imagen. Solo hay una imagen de estos tres. Ese es el Dios triuno creando al hombre para llevar a cabo su propósito. Entonces, muy bien, este versículo nos muestra el propósito eterno de Dios. 2 palabras. Ahí vamos a leer acá y vamos a irlas recalcando. Estamos en el punto romano 2a. Dios creó al hombre a su imagen, subraya eso, para poder ser expresado. Muy bien, entonces tenemos aquí imagen, para expresión. ¿Para qué Dios hizo al hombre con su imagen? Para que Dios pueda ser expresado. Por ejemplo, usted ha visto que ahora ponen las patitas de los perros, ¿verdad? En el cemento. Esa patita ahí plasma una imagen. Usted sabe, esta es una patita de perro. Expresa la patita de perro. Esa imagen expresa la patita de perro. ¿Se acuerdan del guante? El guante, ¿qué expresa? ¿Qué ve usted cuando ve un guante? La mano. Esa imagen a usted le expresa la mano. Dios hizo al hombre con la imagen de Dios. ¿Para qué? Para expresar a Dios. Pero ese versículo también nos dice que nos dio una segunda cosa. ¿Le dio qué? Dominio. Leamos el B juntos. Muy bien. Entonces le dio dominio, subraya ahí, dominio. Para que el hombre pudiera representarlo, subraya esa palabra, representarlo. Entonces la imagen para expresarlo y el dominio para representarlo. El dominio tiene que ver con autoridad. Porque Dios no solamente quiere ser expresado por medio del hombre, sino quiere que por medio del hombre Satanás pueda ser subyugado. Dios tiene un enemigo en esta tierra. Ahora mismo usted está ahí sentado. Y el enemigo de Dios que se opone al propósito de Dios está luchando para distraerlo a usted. ¿Ha sentido eso? ¿Ha sentido que estamos en una batalla? Cuando usted va a leer su Biblia, ¿es una batalla o no? Cuando se va a reunir, ¿es una batalla o no? Cuando quiere predicar el Evangelio, y usted está ahí, hablo, no hablo, digo, no digo. Expresar a Dios, representar a Dios es una batalla. Pero le tengo noticias, Dios nos dio a nosotros autoridad sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabe quién es ese que se arrastra sobre la tierra? Nosotros tenemos autoridad sobre Satanás. Nuestro pie puede pisar la cabeza de la serpiente. Ahora mismo, si está distrayéndolo a usted, dígale: Satanás,
ponte detrás de mí, vete de aquí, no me molestes. Yo soy de Dios. Entonces, el propósito eterno de Dios tiene estos dos lados. Número uno, el propósito eterno de Dios es expresarlo con su imagen. Y número dos, representarlo con su dominio. ¿Ya? Entonces, un hermano que nos repita eso. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Con su imagen. Muy bien. ¿Y? Muy bien. Hermanas, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Representarlo con su dominio. El Dios triuno tiene eso en su corazón para nosotros. Usted no fue creado para otra cosa. Usted no fue creado solo para ser un recipiente que estudia, que trabaja. Usted no fue creado para contener chismes. Usted no fue creado para caer en las redes. Así se llaman, ¿no? Redes sociales. Usted no fue creado para estar viendo TikTok. Usted fue creado para expresar a Dios. Usted fue creado para representar a Dios. ¿Qué les parece? Le voy a dar 5 segundos para que usted ore esto y confiese delante del Señor. Señor, yo quiero expresarte. Señor, yo quiero representarte. Gracias por crearme con tu imagen, por darme tu dominio. Muy bien. ¿Cómo Dios logra esto? ¿Cómo vamos de la imagen a la expresión? ¿Cómo vamos del dominio a la representación? Porque aunque yo puedo tener la imagen de Dios, puede ser que no exprese a Dios. Todos aquí tenemos la imagen de Dios. Pero pregunto, ¿amamos como Dios ama? ¿O a veces no amamos tanto? ¿Perdonamos como Dios perdona? ¿Verdad que a veces todavía Dios no se ve? ¿Cómo vamos del dominio a la representación? El puente que une esto con esto es la vida Zoé. La única manera en que nosotros podemos expresar a Dios es por medio de la vida de Dios. Mientras más de la vida de Dios se imparte en nosotros, más Dios se expresa en nosotros. Mientras más Dios se imparte en nosotros, más Dios es representado por medio de nosotros. Entonces el secreto es la vida. Entonces aquí quiero gastar nuestro tiempo, porque todo esto está en el corazón del Dios triuno. Dios no solamente quiere tener un hombre que le obedezca, un hombre que haga las cosas que él diga. No, Dios quiere impartirse como vida en ese hombre. Usted no fue creado para hacer. Usted no fue creado para preocuparse. Usted no fue creado para estar lleno de ansiedad. Usted y yo fuimos creados para recibir la impartición de Dios como vida. Usted y yo somos un recipiente. ¿Vino abierto usted estos 4 días? ¿O está cerrado ese vaso? No importa si vino cerrado. Ore ahora mismo: Señor, yo quiero estar abierto para recibirte como mi vida. Impártete en mí. Entonces, ¿qué hizo Dios después de haber creado al hombre? Génesis 2:7 dice que Dios, el Dios triuno, tomó polvo, barro rojo, y comenzó a hacer ahí un muñeco. ¿Y qué hizo siguiente? Se sopló el aliento, sopló el Neshama. Según lo que dice Job 38, ese soplo del Todopoderoso le dio vida al hombre.
y el hombre llegó a ser alma viviente. Ahí están las tres partes del hombre: cuerpo, alma y espíritu. Las plantas no fueron creadas así. Su perrito no tiene espíritu. Pero el hombre fue creado con algo que corresponde a Dios, con algo que es conforme a la naturaleza de Dios, con algo que lo iguala y que responde al ser de Dios: nuestro espíritu humano. Es allí donde el Señor quiere impartirse. ¿Qué hizo después de eso? Una vez que el hombre estaba hecho, llegó a ser alma viviente. Génesis 2:9 dice que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén. ¿Qué había en medio del huerto del Edén? ¿Qué había ahí? El árbol de la vida en medio del huerto. Ese árbol de la vida es el Dios triuno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, yo le quiero mostrar eso ahora mismo. Porque para que podamos decir que el Dios triuno es el árbol de la vida, tenemos que mostrar que el Padre es vida, que el Hijo es vida y que el Espíritu es vida. ¿Cierto? Vamos a leer Efesios capítulo 4 rápidamente. Versículo 18. ¿Qué dice allí? Solo uno puede leer fuerte, por favor. Amén. Ajenos a la vida de Dios. Este es nuestro Padre. Nuestro Padre es vida. Pero también la Biblia habla que el Hijo es vida. ¿Qué dice Juan 14:6? A ver, de memoria. Yo soy el camino, la realidad. ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿el Hijo es la vida, sí o no? Y el Espíritu. Romanos 8, versículo 2, si no me equivoco. La ley del Espíritu de vida. Así que pregunto, ¿el Espíritu es vida también? Rápidamente, porque yo quiero que esto se imprima en nuestro ser. El Padre es vida, el Hijo es vida, el Espíritu es vida, el Dios triuno es vida. Eso era el árbol de la vida. Era el Dios triuno corporificado como vida para poder entrar en el hombre. ¿Por qué Dios colocó al hombre frente al árbol de la vida? ¿Qué? Para que lo comiera. Aleluya. Están ganando, hermanas, de este lado, para que lo comiera, no para que lo adorara, no para que intentara. Y ese también es nuestro gran fracaso, queridos jóvenes. ¿Cuántos de los que están aquí han intentado dejar la música del mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántos han intentado? ¿Cuántos han intentado obedecer a sus padres? ¿Y qué pasa? Y no se puede. ¿Por qué fallamos tanto? Porque Dios no lo hizo a usted para que usted intente. Dios lo hizo a usted y a mí para que le comamos. Y cuanto más le comemos, más de la vida de Dios entra en nosotros. Y espontáneamente expresamos a Dios y representamos a Dios. Entonces, cuando usted
quiera tener apetito, cuando tenga apetito de cosas del mundo, no se preocupe en tratar, oh, ya no voy a comer eso. Coma más del Señor. Cuanto más usted le coma, cuanto más usted le ingiera, espontáneamente usted expresará a Dios, representará a Dios. Cuando usted no se da cuenta, ya no le va a gustar TikTok. Va a estar contento cualquiera que sea su outfit. ¿Ah? Si es estético o no es estético. Porque ahora estamos expresando más a Dios. Estamos representando más a Dios. Alabado sea el Señor por nuestro Dios triuno. Ok, entonces estamos ahora, leamos juntos el C, todos juntos. Dios quiere. En esto consiste la economía eterna de Dios, que Él quiere impartirse. ¿Qué es comerle? ¿Qué es comerle? Comer es que algo que está fuera de usted es ingerido y ahora está dentro de usted. Nuestro Dios triuno no quiere estar fuera de usted. Nuestro Dios triuno no quiere estar al lado de usted. Él quiere impartirse en mí. ¡Aleluya! Él quiere vivir en mí. Esa es la impartición que lleva a cabo la economía eterna de Dios. ¿Sabe por qué Dios quiere hacer esto? ¿Sabe por qué Dios tiene ese propósito? Porque Dios nos ama. Dios le ama a usted. Y no solo de una manera corporativa. Dios lo ama a usted de manera personal. Creo que es Isaías que dice que el Señor en su palma tiene grabado nuestro nombre. Hay algunos aquí que de pronto yo me olvido hasta los nombres. Perdónenme, hermanos, hermanas. Pero Dios conoce su nombre. Creo que es Juan capítulo 10 que dice que Él a sus ovejas las llama por nombre. Dios lo ama a usted. Déjenme mostrarle algunos versículos. Juan 3:16, ese también es de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, porque de tal manera. Esas dos palabras siempre me han tocado muy profundamente. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Muchos de ustedes no son padres todavía. Algunos servidores aquí ya son padres. Pero cuando usted sea una madre o un padre, usted se va a dar cuenta que somos capaces de dar la vida por nuestros hijos. Pero aquí está Dios, amando a la humanidad, amando a este hombre que cayó, a este hombre en pecado, a este hombre en una condición miserable, que no escatimó a su único hijo, sino que lo dio para poder salvarnos a todos nosotros. Un predicador de los 1600 dijo de esta manera, refiriéndose a este versículo: pudiéramos entender que Dios el Padre amó a ese hombre caído incluso más que a su propio hijo. Claro, económicamente. ¿Por qué entregó Él a su único hijo por este pecador? Dios nos ama. Quiero mostrarle otro versículo. Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Qué tal si lo encontramos y lo leemos?
Juan 13:1. ¿Lo tiene? Adelante. Habiendo amado a los suyos. Me gusta eso. ¿Sabe quiénes son los que estamos aquí? Somos los suyos. Nosotros somos de Él. ¿Y qué dice ahí? Que los amó hasta el fin. ¿Qué significa eso? Algunos debaten que si eso es en cuestión de tiempo o en cuestión de grado. ¿Qué creen ustedes? Lo que ese versículo dice es que el Señor nos amó en el grado máximo, a lo sumo. Dios está ciego de amor por nosotros. Dios se ha enamorado del hombre. Dios tiene un propósito con nosotros porque Él nos ama. ¿Y sabe por qué quiero recalcar esto? Porque la era en la que vivimos y el entorno que nos ha tocado vivir, queridos jóvenes, cada vez es más cruel. Puede ser que ni siquiera usted se ame. Todas las cosas hoy están diseñadas para menospreciarlo, para bajarle el valor a usted. Y muchos tienen una autoestima baja porque no conocen que Dios nos ha amado hasta el fin. Dios lo creó a usted porque lo ama. Dios lo trajo a este tiempo de escuela de la verdad porque lo ama. Dios lo hizo nacer en esa familia porque lo ama. No dude del amor de Dios. Aunque usted no se ame, Dios lo ama. Aunque usted no crea en usted, Dios lo ama. Es muy importante que seamos tocados por el amor de nuestro Dios triuno. Venga a Él tal y como usted es. No diga, ay, que yo no creo que soy digno de acercarme a Él. Él lo amaba a usted aún antes de que usted fuera creado. En la eternidad pasada, según lo que dice la Biblia, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice ahí, según el beneplácito de su voluntad. En la eternidad pasada, cuando Él pensaba en nosotros, eso lo hacía feliz. ¿Usted cree que el Señor no sabe que nosotros le íbamos a fallar? ¿Cuántos de aquí le han fallado a Dios? No tiene que levantar la mano. Pero Él ya lo sabía. Y le tengo noticias, buenas noticias. Dios no está decepcionado de nosotros. Él nos sigue amando igual que antes. Él nos ama hasta el fin. Ore al Señor. Señor, gracias que tú me amas. Gracias que tú tienes un propósito conmigo porque me amas. Tú te quieres impartir en mí porque me amas. Tú te quieres mezclar conmigo porque me amas. Gracias, Señor, por amarme aunque no lo merezca. Todos nosotros debemos ser tocados por este amor. Algunos son tocados por el amor de Hollywood, ¿verdad? Ay, él se muere por ella. ¿Ha visto el Titanic? Se muere por ella. Como Romeo y Julieta. Pero nada de eso puede igualar al amor de Dios.
Él vino a esta tierra sabiendo que éramos sus enemigos, sabiendo que lo íbamos a crucificar, pero Él nos amó hasta el fin. Así que cada vez que el enemigo venga a decirle a usted que usted no es tan valioso, que usted no es útil, cada vez que el enemigo venga a decirle a usted que está decepcionado, usted acuérdese que hay alguien que lo ama y que nadie lo puede amar como Él. Sus padres lo aman, pero nadie le gana a Dios amándonos a nosotros. Muchas veces yo me encuentro orando así por algunos hermanos. A veces están pasando por situaciones tan difíciles y quisiéramos ir y rescatarlos y sacarlos del problema. Y a veces no podemos. No podemos ir más allá de donde estamos. Nos sentimos impotentes. Entonces oro, Señor, yo sé que tú lo amas más que yo. Señor, sé con nuestro hermano. Él nos ama hasta el fin. Por favor, espero que estos 4 días el Señor nos toque con su fuerte amor. Como dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Así que la vida que se imparte en nosotros es porque Él nos ama. Aleluya. Quisiera quedarme más en este punto, pero creo que es suficiente. Ese Dios que nos ama quiere ser nuestra vida. Nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere ser nuestra vida. Él quiere ser nuestro suministro de vida. Y quiero enfatizar algo aquí en el C. ¿Qué tal si leemos Juan 10:10? Vamos allá rápidamente. Y con eso vamos a ir concluyendo. Juan 10:10. Mira, ahí hay uno que a usted no lo ama y hay uno que a usted lo ama. Quédese del lado del que lo ama. ¿Qué dice ese versículo? Sí, aquí hay dos que quieren ganar su corazón. Uno lo quiere destruir, uno lo quiere matar a usted. ¿Ha sentido usted eso? Satanás no solo viene para atraerlo con cosas bonitas. El fin de todo eso es que él es un ladrón. Viene a robar su corazón del Señor. Las redes sociales son un anzuelo. A ver, ¿a quién lo pesco ahí? Y cuando lo pesca, somos robados. Somos robados. Satanás tiene un montón de anzuelos para toda clase de personas. Algunos le tiran el anzuelo de la moda. Ay, que a mí me gusta vestirme así. Sale, ¿cómo es esos pantalones? Ese quiero. Sale este último, que ya no es hasta acá, sino ahora hasta acá. Ese quiero. Otros tienen la carnada de la música, las carnadas de los amigos. Satanás es un ladrón. Él viene a robarnos del Señor. Pero el fin es matarnos, es destruirnos. Él se inyecta sus pensamientos aquí. Cada vez que usted piensa que puede morirse, cada vez que usted se sube a un avión y dice, ¿y si se cae el avión? Cada vez que usted piensa que algo le puede pasar, ese es ese ladrón que lo quiere matar a usted. No reciba esos pensamientos. El Señor vino para que tengamos vida. ¿Ve? Pregunto yo, ¿quién es el que lo ama?
No se vaya con el malo. Eso es lo que pasó en Génesis, ¿verdad? Ahí estaba el árbol de la vida, pero estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella, el hombre, con quien Dios quería casarse, se fue con el villano. Así que escoja hoy, no se vaya con el ladrón, váyase con el que quiere darle vida, y vida en abundancia. ¿Cuánta vida del Señor tiene usted? Tal vez esto, o tal vez menos. Pero de que tenemos vida, tenemos. Pero estos días el Señor quiere darle vida, 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 vida. Hasta el día domingo, vida en abundancia. Ese es el buen deseo del Dios triuno para todos nosotros. Él quiere impartirse, mezclarse, saturarnos con la vida divina. Por eso Dios es triuno. Él es triuno para poder impartirse en nosotros. Si Él solo fuera el Padre no puede impartirse en nosotros por sí mismo. Si usted lee 1 de Timoteo 6:16, dice que el Padre, Dios, es el inmortal. Él vive en luz inaccesible, que el hombre nunca lo puede ver. Así que si el Padre viniera a usted directamente, todos aquí quedamos calcinados. Nadie puede ver a Dios. Moisés intentó verlo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, mira, escóndete allá detrás de esa peña, porque si yo paso por aquí no queda la ceniza. Y él se puso por allá y dice que logró ver como la silueta, ¿no?, de su espalda. Nadie podía ver a Dios. El que estaba en el seno del Padre, Juan 1:18, el Hijo unigénito, se encarnó. Y Él vino para alcanzar al hombre. Eso es muy precioso. Ese es un milagro de este universo. Dios prefirió dejar su gloria para venir por este pecador. Él prefirió dejar los cielos, venir a la tierra, morir, ir, descender al abismo, con tal de ganarnos a nosotros. Cristo es el Dios encarnado. En Cristo el Padre, el Espíritu estaban corporificados. Cristo es la corporificación del Dios triuno. Pero ese Cristo en la carne, en los evangelios, podía estar con los discípulos, pero no podía estar en los discípulos. Así que ese Cristo, por medio de su muerte y resurrección, llegó a ser el Espíritu. Juan 20:22 dice que Él se sopló y les dijo a los discípulos, recibid el Espíritu. Pregunto yo, ¿qué recibieron los discípulos? ¿El Espíritu o Cristo? A ver, ¿quién sopló? El Hijo. ¿Y lo que Él sopló era Él o no? Entonces, ¿qué sopló Él dentro de los discípulos? ¿Una tercera parte de Dios o todo el Dios triuno? Bueno, vamos a tener muchos mensajes que nos van a seguir hablando de todo eso. Pero hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu es triuno para impartirse en nosotros. El Padre se corporificó en Cristo. Cristo llegó a ser el Espíritu y el Espíritu se ha impartido en nuestro espíritu. Nunca más estamos solos. Donde usted va, ahí está el Dios triuno. Los que han recibido el Espíritu han recibido al Dios triuno. Oh, el Espíritu vive. Admirable, admirable. Aquí viene, Dios está ahora el Espíritu. Alabado
Alabado sea el Señor por el Dios triuno revelado en la Biblia. Que el Señor pueda seguir desvendando, quitando los velos respecto a estas cosas.